Buenos días, queridos hermanos, hermanas. Es una gran alegría poder reunirnos un domingo más. Y llegamos ya al final de esta serie que durante estos domingos hemos estado estudiando. Han sido 10 semanas, 10 domingos que hemos pasado estudiando los Salmos y llegamos al final estrenando el otoño, acabando el verano, y tenemos un salmo precioso para estudiar esta semana, que es el Salmo 19. En Salmo 19 encontraréis una cita en los devocionales de C.S. Lewis, este famoso escritor, que dice que él consideraba que es uno de los escritos, de los poemas más grandes del Salterio y una de las mejores letras del mundo. Así que realmente es una poesía preciosa que espero que sea de mucha bendición y que podamos disfrutar. De los 10 salmos que hemos estudiado, mínimo 5 son salmos que escribió el rey David. Y la verdad que de David tenemos muchísima información porque sabemos su vida prácticamente con todos los detalles, ¿no? Sabemos sus cosas buenas, sus cosas malas, sus altos, sus bajos, pero tenemos en los salmos una ventana a su corazón, que es una cosa fascinante, porque la poesía, la canción, nos muestra el corazón de quien lo compone y quien lo hace. Y en este salmo que vamos a estudiar notaremos cómo esta poesía que David escribió nos va a conectar con la majestuosidad de la creación y con la grandeza de la palabra de Dios. Hace unas semanas veía una película que a lo mejor muchos ya habéis visto, se llama Batman Begins, una de las mejores películas del siglo XXI, no vamos a decir del siglo XX porque no, de las últimas, pues está bastante bien. Y tenía una frase que me llamó muchísimo la atención. Esta película cuenta la historia, sabéis, de un millonario que era huérfano cuando era pequeño y muestra el proceso de cómo se va a convertir en este superhéroe que todos conocemos como Batman, que es un superhéroe que lucha contra el crimen, contra los malvados, ¿no? Y hay una frase en esa película que dice que se nos conoce no por nuestro nombre, sino por nuestros actos. Y ese día tuve que parar la película porque, bueno, tengo poco tiempo para pararme a ver la peli y durante varios días quedó ahí justo en ese momento y estuve dándole vueltas y fue el momento que empecé a estudiar el Salmo. Y esa frase, no se nos conoce por nuestro nombre, sino por nuestros actos, se quedó ahí dándome vueltas. Y claro, yo pensaba, realmente esto tiene bastante sentido porque mi nombre, es verdad, dice cosas de mí, dice de quién vengo, quiénes son mis ancestros, mis padres, mis abuelos. Hay información mía ahí, pero no dicen quién soy. Yo puedo decir cosas de mí también, ¿no? Puedo decir que soy tal, que soy cual, que pienso de esta manera, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, pero realmente, si alguien me quiere conocer, tiene que fijarse en lo que yo hago, porque al final las cosas que yo hago son las que definen lo cómo soy, ¿no? Y justamente toda esta reflexión se me juntaba con el Salmo, porque en este Salmo vamos a ver cómo podemos conocer a Dios. Una de las grandes preguntas que ha tenido la humanidad desde que somos humanidad, ¿no? ¿Podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos saber de Él? Y justamente David aquí nos va a dar 2 claves importantísimas de cómo podemos conocer a Él, cómo podemos conocer a Dios. He titulado este mensaje como Cielos abiertos, corazones transformados. Cielos abiertos porque el Salmo 19 nos habla de cómo Dios se ha revelado, se ha dado a conocer al ser humano de 2 maneras y las 2 muy, muy poderosas. La primera, la creación, y la segunda, su palabra. Pero esta revelación, este conocimiento de Dios no es para dejarnos a nosotros en una posición contemplativa o pasiva, sino que el propio salmista, veremos al final del Salmo, cómo requiere una acción en nosotros. Conocer a Dios nos tiene que cambiar. Conocer a Dios nos tiene que transformar. Tiene que haber cambios en nosotros cuando nosotros conocemos a Dios. Así que, al igual que nuestras acciones dicen quiénes somos, el Salmo 19 nos mostrará cómo las obras de Dios en la creación
y en su palabra nos revelan quién es Él y cómo debemos responder ante ese conocimiento y ante su llamado. Así que vamos a dar lectura al Salmo. Os invito a abrir la Biblia o seguirla en las pantallas. Vamos a leer el Salmo en la versión La Biblia de las Américas y dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por esta mañana que nos podemos reunir todos juntos. Gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad. Y gracias, Señor, porque tú te has dado a conocer a nosotros, Señor, en lo que nos rodea, en el universo que has creado, pero también en tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu nos hable al corazón y que podamos conocerte un poco más. En tu nombre, Señor. Amén. El Salmo está dividido en tres secciones muy marcadas. Y la primera es del versículo 1 al versículo 6. Encontramos cómo Dios se revela a nosotros a través de la creación. La segunda la encontramos de los versículos 7 al 11, la revelación a través de la palabra. Y la tercera, de los versículos 12 al 14, que lo he titulado Un llamado al autoexamen y a la vida santa. Hubo un científico en el siglo XV, Francis Bacon, a quien se le atribuye el desarrollo del método científico que supuso todo el comienzo de la revolución, ¿no? a nivel científico. Y él decía: hay dos libros puestos ante nosotros para estudiar, para evitar que caigamos en el error. Primero, el volumen de las Escrituras, que revelan la voluntad de Dios. Luego, el volumen de la creación, que expresa su poder. Y quería empezar con esta cita de este científico tan importante, porque la primera parte del Salmo nos habla de la revelación de Dios a través de la creación. La revelación de Dios a través de la creación está disponible absolutamente para todas las personas. Hayamos nacido donde hayamos nacido, hayamos vivido en la época que hayamos vivido, todas las personas que han pasado por esta tierra han tenido acceso a esta revelación de Dios. De esto nos va a hablar Pablo en Romanos también. No solo lo dice aquí el salmista. En Romanos 1:20 dice Pablo que porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que las personas no tienen excusa. En Romanos 10, Pablo también va a citar el Salmo 19 para argumentar que toda persona ha tenido el testimonio de la creación para conocer a Dios. Y la cita de este científico
me llevaba a pensar que muchas veces, lamentablemente, ha habido un enfrentamiento, ¿no? O nos quieren hacer creer que ha habido un enfrentamiento entre la ciencia y Dios. O más bien podríamos decir entre la ciencia y la religión. Y realmente esto no tiene por qué ser así. Y realmente esto es un error en el que a veces caemos como cristianos. Porque creemos que, o tenemos miedo de que a veces lo que la ciencia descubra pueda menoscabar nuestra fe. Y yo no sé qué fe tenemos, si realmente lo que aprendemos de la naturaleza puede estar atacando nuestra creencia. ¿En qué Dios estamos creyendo? A lo mejor estamos equivocando nuestra fe en ese sentido. Dios no es un ser creado. Dios no es parte del universo. Dios no es una causa del universo. No es una de las fuerzas que operan en el universo. Dios es el creador. Está fuera del universo. A veces tenemos la tentación de meter a Dios en los huecos que tenemos, ¿no? No entendemos cómo sucede algo, no sabemos cómo explicar ciertas cosas que vemos en la naturaleza y entonces recurrimos al comodín de Dios, ¿no? No, pues, y entonces parece que Dios es esta figura con muchos brazos, ¿no? Manejando todos los engranajes del universo, ¿no? Y hay culturas que tienen esta imagen de Dios. Un Dios que está, eso, con 8 o 9 brazos y manejando diferentes engranajes para que todo funcione. Y no es así. El Dios de la Biblia no es así. Porque Dios no es parte del universo. Dios creó el universo. Dios está fuera de él, ¿no? Y él lo creó. Tenemos un texto también muy bonito en Colosenses 1, del 15 al 20. Dios como creador y sustentador del universo. Dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Dios no es la respuesta a cómo funcionan las cosas en particular. Dios es la respuesta a por qué existe algo y no nada. A veces equivocamos la pregunta. Dios es la respuesta a por qué existimos. No es la respuesta a cómo funcionan las cosas. Dios nos ha dado una mente y una inteligencia para intentar comprender cómo funcionan y en esa comprensión vamos a conocer aspectos de Dios. Sabéis que ahora muchos aquí en Revive nos estamos aficionando a la astronomía. Y no sé si alguna vez habéis tenido la experiencia de salir a contemplar los cielos por la noche. Pero os la recomiendo encarecidamente. Cuando ves las Pléyades, cuando ves Orión, lo veían también las personas de la Biblia. Cuando ves Andrómeda, la galaxia más lejana que podemos ver prácticamente. Cuando ves el cúmulo de Ptolomeo, con unos prismáticos simplemente se puede ver. Y ya si lo veis en un telescopio como el de Tony o el de Jairo, que en verano solemos hacer algunas quedadas para ver estas cosas, pues es realmente algo que te deja sin palabras. Te deja sorprendido, anonadado. Ahora acabamos el verano y seguro que habéis visto en Instagram y en las redes sociales un montón de fotos de atardeceres, ¿no? Los atardeceres maravillosos que tenemos aquí. Cuando el sol se pone, cuando el sol sale. Contemplar la creación nos habla de Dios. Y recibimos información que a veces no somos capaces de expresar. Con palabras, ¿no? Con poesía a veces sí. Pero
ahí podemos ver la majestuosidad de lo que Dios creó. Sabéis, durante mucho tiempo el ser humano pensó que el universo era infinito, que el universo no había tenido un principio. Y sin embargo, observando las estrellas, observando el firmamento, se descubrió y supimos que sí, que hubo un principio, que hubo una causa, que hubo un inicio, hubo alguien que tuvo que iniciarlo. Es toda información que está ahí para nosotros. Y todo ser humano tiene acceso a ella. Y podemos tener esa noción de que somos criaturas que necesitamos conectarnos con Dios. El Salmo 8, David dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Observar el universo, observar la creación, nos pone en nuestro lugar. Y veremos cómo luego también David habla de la arrogancia al final de este salmo, del orgullo, de la soberbia. Y realmente observar el universo y cómo Dios ha creado las cosas nos da una medida de cómo nosotros, como seres creados, necesitamos a nuestro Creador y necesitamos tener una relación con Él. Es muy bonito también la mención que hace aquí en el Salmo 19 del sol. Dice el versículo 4: en ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de su calor. Sabéis, las culturas antiguas con las que convivía el pueblo de Israel en esta época, todos tenían un dios que representaba al sol. No solo al sol, también a la luna, a las estrellas y a otros aspectos de la creación, ¿no? Y adoraban al sol. Y aquí David está señalando al sol y diciendo: mirad el sol, pero no para adorarle, porque el sol no es el objeto de nuestra adoración. El sol nos señala al Creador. Y su calor, que inunda toda la tierra, es un ejemplo de cómo el amor de Dios y el conocimiento de Dios nos llega a todos. El sol es básico para la vida, lo sabéis. Hemos estado esta semana haciendo la vendimia allí con mis suegros. Y cuando coges esos racimos de uva llenos de ese zumo que luego se va a convertir en el vino, esa uva, esa planta, ese fruto ha crecido gracias a la energía del sol. La energía del sol se ha transformado, en cierta manera, en ese alimento, ¿no? En este fruto. Y así con todo, ¿no? Sin la energía del sol no existiría la vida. Esa energía se transforma en materia, ¿no? Como también nos dirá luego el escritor de los Hebreos. Y es bonito pensar eso, ¿no? El sol a veces no llega a todas partes, hay sitios que son oscuros, pero su calor sí llega allí, de una manera o de otra. Sin el calor del sol no habría vida. Y el sol nos está señalando a Dios. El sol no es Dios, la luna y las estrellas no son divinidades y nuestro destino no está marcado en ellas. Pero ellas nos están señalando a su Creador. Jóvenes y niños que estáis en edad escolar, no tengáis miedo. No tengáis miedo de la ciencia. A veces algunas interpretaciones os van a chocar y alguna gente con cierta maldad o con poco entendimiento, podríamos decir, va a intentar usar la ciencia para atacar lo que creéis. No tengáis miedo. Es bueno tener dudas a veces. Es bueno confrontarlas. Pero nuestro Dios ha creado el universo y se ha revelado en él. Y si Dios se ha revelado en las cosas creadas, ¿cómo no vamos a estudiarlas? ¿Cómo no vamos a hacer un esfuerzo por conocer lo que Dios quiere que aprendamos a través de eso? Comentábamos ayer con Dina cómo Dios también nos enseña a través no solo de la creación, sino de las criaturas que ha creado. Los que tenéis mascotas me entenderéis. Dios nos enseña a través de ellas cosas. Y en la propia Biblia también a Dios se lo pone
a veces usan metáforas, ¿no?, de animales, ¿no? La gallina que coge a sus polluelos. Hay tantas cosas que Dios nos puede enseñar a través de la creación. Seamos sabios en esto y dediquemos tiempo a conocerla, a disfrutarla y a empaparnos de ella. La segunda parte del Salmo nos habla de la revelación a través de la palabra, porque es verdad que la creación nos revela a Dios y podemos conocer su eterno poder, su deidad, su majestuosidad, características de Dios, pero en su palabra es donde Dios nos va a revelar su propósito, donde Dios nos va a revelar quién es Él, cómo es Él, su carácter, su amor y su plan para nosotros. Dice el versículo 7, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Los teólogos llaman a la revelación que tenemos en la creación revelación general, porque es accesible a todos. Pero a la revelación en la palabra le llamamos revelación especial. Yo no soy teólogo. Los teólogos le llaman revelación especial. Dios se da a conocer en la creación, pero su persona, su carácter, su propósito, lo conocemos a través de la palabra. Y la palabra, como leemos aquí, es perfecta, es fidedigna, nos da sabiduría, es recta, nos alegra el corazón, es pura, es limpia, permanece para siempre. Es verdadera y justa, es valiosa y no tiene precio. Es dulce y deliciosa, es útil y gratificante. Y tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que empaparnos de ella, tenemos que sumergirnos en la palabra. No solo nos sumergimos cuando vamos al Summer Camp, ¿vale? Tenemos que sumergirnos de la palabra y que nos rodee. Dice el versículo 11 que en guardar la palabra hay gran recompensa. Y esta es una idea que se repite también a lo largo de toda la Biblia. Guardar la palabra de Dios trae beneficios a nuestra vida. Josué 1:8, Proverbios 3:1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que sumergirnos en la palabra. Y ya el último punto. Ya veis que hoy va a ser una charla cortita, para dejar tiempo a que luego podáis compartir lo que el Señor ha puesto también en vuestro corazón. Dice el versículo 12 y el versículo 14, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la arrogancia, que no me domine. Entonces seré íntegro y estaré libre de un gran pecado. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío. Y estos versículos, a lo mejor no tan famosos como el resto del Salmo, que sí que nos suenan más y los solemos ver más en imágenes y en cuadros, para mí son la conclusión perfecta. Porque David empieza mirando el universo, con su mirada en lo alto, en lo sublime. Luego pasa a mirar la palabra de Dios y a maravillarse con ella. Pero luego se mira a sí mismo. Y lo que ve no le gusta mucho. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos.
preserva a tu siervo de la arrogancia, que no me domine. Desde lo alto, desde lo sublime, hasta la profundidad de su corazón. Se mira a sí mismo y se asusta. Y la arrogancia, la soberbia, es muy curioso, pero es un tema muy recurrente en los escritos de David, en los salmos de David. David, bueno, sabemos mucho de él y realmente, claro, Dios lo usó tanto, fue una persona tan especial que quizás Dios tuvo que trabajar en este tema de su personalidad, ¿no? Y por eso él también escribió tanto de ello. En alguno de los salmos que hemos estudiado hemos leído textos acerca de ello. En el Salmo 51, por ejemplo, que lo estudiamos hace unas semanas, Salmo 51, 16 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y en el Salmo 138, también de David, dice: porque Jehová, el Señor, es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de ojos. El orgullo y la arrogancia son un tema que Dios detesta. Y en la Biblia lo encontramos repartido por prácticamente toda la Escritura. Jesús habló muchísimo de esto, hablando de la humildad. Y yo pensaba un poco que la sociedad en la que vivimos y la cultura en la que nos movemos nos da el mensaje totalmente contrario. Nos da el mensaje totalmente contrario. Tenemos que ser nosotros, nuestros deseos, nuestras metas, las que nos guíen, las que nos dirijan, las que sean el centro de nuestra vida. Todo está enfocado hacia nosotros, a satisfacer nuestro ego, a hacernos sentir bien. Y eso no es el llamado del cristianismo. El cristianismo es otra cosa. Nos llama el Señor a dejar nuestro deseo, nuestra arrogancia, nuestras pasiones y centrarnos en Cristo, centrarnos en Jesús. La arrogancia, además, yo creo que nos ciega y nos ensordece a la revelación de Dios. En las ciudades hoy en día casi no podemos ver el cielo nocturno. Tenemos luces para alumbrarnos a nosotros mismos, pero no vemos el cielo. Y no tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Tenemos tiempo para satisfacernos a nosotros mismos con nuestros caprichos, pero no para sumergirnos en su palabra. El orgullo nos aleja de Dios. Y si lo pensamos, es el mensaje que recibimos desde los albores de la humanidad. Porque no solo la promesa de Dios, las promesas de Dios siguen vigentes, sino que también la promesa que Satanás le hizo a Eva sigue vigente y a Adán. Seréis como dioses, le prometió. Seréis como dioses. Y eso es la lucha que tenemos que librar cada día para renunciar a nosotros mismos y confiar en Jesús. La revelación de Dios no es para que solo la contemplemos, no es pasiva, no nos tiene que dejar en una posición de éxtasis. Requiere de nosotros un cambio. Requiere de nosotros decisiones. Requiere de nosotros transformarnos y conformarnos a lo que Dios nos revela y a lo que Dios es. Y el Salmo termina con un versículo precioso. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío. Roca mía y redentor mío.
Y me llama mucho la atención que David use la palabra redentor. ¿Sabéis lo que era la redención, no? Los judíos lo tenían muy presente. La redención, el rescate, el pago de una deuda. Y David se da cuenta, gracias a la revelación de la creación y a la revelación de la palabra, que él necesitaba un redentor. Necesitaba un redentor. David se da cuenta que ante este Dios majestuoso, él no llegaba. Necesitaba que alguien pagase el rescate por él, que lo redimiese. Y esta última palabra de este salmo, que además es la última de esta serie, que de 10 salmos que estamos estudiando, es muy bonito que sea esta, ¿no? Mi Redentor. Porque nos lleva directamente a Cristo. Cristo como la última, la revelación definitiva de Dios. El Logos, el Verbo, la palabra hecha carne. La palabra que se humanó, que se hizo como uno de nosotros y vino a vivir con nosotros. Y pienso que los versículos del 7 al 10, donde se habla de todas estas características de la palabra, podríamos cambiar y poner a Cristo ahí. Fijaros, Cristo es perfecto, convierte el alma. El testimonio de Cristo es fiel, hace sabio al sencillo. Cristo es recto, alegra el corazón. Cristo es puro, alumbra los ojos. Es limpio, permanece para siempre. Cristo es verdad, todo justo. Deseable más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. La palabra se hizo carne. Y es algo que no podemos alcanzar a comprender. Pero también hay parte de esa revelación en el universo y en la creación. Y poco a poco iremos comprendiéndola seguramente. Y finalizo ya con una frase de Antonio Cruz. Dice: si los días y las noches se hablan sin palabras, el verbo, el logos, la palabra, el verbo por excelencia, la palabra que fue hecha carne, que fue hecho carne, vino a habitar entre nosotros. Jesús es el cumplimiento de todo lo revelado en la ley y los profetas, quien nos permite conocer a Dios. Así que los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Puedes conocer a Dios. Puedes conocer a Dios. Puedes conocerlo en la creación. Puedes conocerlo en la palabra. Pero puedes conocerlo en Cristo. Pero tenemos que transformar nuestro corazón. Ese conocimiento tiene que transformarnos y hacernos diferentes. Vamos a orar. Bueno, vamos a orar para terminar, pero mientras le voy a pedir al grupo de alabanza que se venga para aquí porque me gustaría que terminásemos con una canción que yo creo que pone el broche final perfecto a esta pequeña charla, porque nos centra en Dios, nos centra en alabarle a Él, en alabarle con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque te has dado a conocer a nosotros, Señor. Y Señor, te pedimos que transformes nuestra vida, que seamos cada día más parecidos a ti y que podamos darte toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén.